Este, aquí intervienen los actores, pero sobre todo el objetivo es representar em, las clases, los métodos, cómo interactúan entre ellas, entre las clases y entre la vista del sistema. Y nos ayuda a representar cómo es que se van pasando los parámetros a través de los métodos, ¿sale? Vamos a ver el diagrama de secuencias UML. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Yo, a ver, Sí, este, ¿todo o solo un punto? todo. Muestra los objetos que se encuentran en el escenario y la secuencia de mensajes, es decir, la forma en que se invocan, intercambiados entre los objetos para llevar a cabo. Voy a cerrar la ventana. ¿Qué pasó? Voy a cerrar la ventana. Ah, sí, se escucha el ruido. Sí, ¿en dónde me quedé? Ah, Intercambiados entre los objetos. entre los objetos para llevar a cabo la funcionalidad descrita por el escenario. El diagrama de secuencia describe la dinámica del sistema. A menos que se modele un sistema muy pequeño, resulta difícil representar toda la dinámica de un sistema en un único diagrama. Por tanto, la dinámica completa se representará mediante un conjunto de diagramas de secuencia, cada uno de ellos vinculado generalmente a una subfunción del sistema. Entonces, aquí, si se fijan en la definición, nos comentan que muestra los objetos que se encuentran en el escenario, la secuencia, y cómo intercambian los mensajes entre los objetos. Ajá. Como ustedes hacen un diagrama, un lenguaje orientado, una programación orientada a objetos, eh, van a pasar los objetos a través de de esas clases y van a pasar a través de esas clases y métodos, ¿sale? ¿Cómo es la secuencia entre esos métodos y cómo intercambian esos objetos entre esos métodos? Es el objetivo de este diagrama. Ok, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva? ¿O digo alguien? Yo. Sí. Eh, diagramas de secuencia. Espera, perdón. Diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia ponen especial énfasis en el orden y el momento en que se envían los mensajes a los objetos. El diagrama de secuencia forma parte del modelado dinámico del sistema. Se modelan las llamadas entre clases desde un punto concreto del sistema. Es útil para observar la vida de los objetos en sistema, identificar llamadas a realizar o posibles errores del modelado estático, que imposibiliten el flujo de información o de llamadas entre los componentes del sistema. Sí, entonces es lo que les digo, ¿no? Es para saber cómo se conectan las clases entre estos y cómo van a mandar o cómo se pasan los objetos a través del sistema. Entonces, aún así, aunque no estén programando en un paradigma orientado a objetos, digamos que ustedes estén programando con un paradigma orientado a eventos o a funciones, se puede generar el diagrama de clases, de secuencia, en el cual podemos ver cómo se pasan los métodos entre funciones, ¿sale? Pero es muy útil de acuerdo a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el diagrama? El diagrama tiene diferentes tipos de componentes. El primer componente que tenemos dentro del diagrama va a ser la línea de vida de un objeto. Ajá, entonces aquí vamos a identificar, muchachos, en esta parte que tenemos aquí, vamos a poner la clase. Ajá. Normalmente ponemos el nombre de la clase o podemos poner la interfaz y el sistema, pero aquí sí
sí es necesario ya ser más específicos. Cada uno de estos elementos que ustedes tienen aquí va a representar una clase. Puede ser su servlet, puede ser sus clases que ustedes estén haciendo, pueden ser sus clase conexión, todas las clases que ustedes ya están realizando para hacer su programación. Entonces, la línea de vida de un objeto. ¿Qué es la línea de vida? Es esta que tenemos aquí. Representa la vida del objeto durante la interacción. En un diagrama de secuencia, un objeto se representa como una línea vertical punteada con un rectángulo de encabezado y con rectángulos a través de la línea principal que denotan la ejecución de métodos. Activación. El rectángulo de encabezado contiene el nombre del objeto y el de la clase. En un formato nombre de objeto, dos puntos, el nombre de la clase. Ajá, si se fijan aquí, pues tendríamos el nombre del objeto o en dos puntos el nombre de la clase. En este caso, bueno, vamos a definirlo como si fuera el nombre de la clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos dentro de los elementos? Los objetos. Dice, los objetos se colocan cerca de la parte superior del diagrama de izquierda a derecha y se acomodan de manera que simplifiquen el diagrama. La extensión que está debajo de cada objeto será una línea discontinua, conocida como una línea de vida. Esta es la que ya acabamos de ver. Junto con la línea de vida de un objeto se encuentra un pequeño rectángulo conocido como activación, el cual representa la ejecución de una operación que realiza el objeto. La longitud del rectángulo se interpreta como la duración de la activación. Aquí también pueden ver rectángulos más pequeños o más largos, dependiendo de la duración de la acción que están realizando. Ok, ¿qué otras cosas tenemos? Los mensajes. Diagrama, les decía, se conectan las clases, ¿no? Entonces, como conectamos las clases, necesitamos identificar qué tipo de mensajes vamos a tener. Hay diferentes tipos de mensajes que son el síncrono, asíncrono o de retorno. ¿Qué sería un mensaje síncrono? Normalmente, el síncrono, si lo vemos en cualquier otro tipo de comunicación, digamos que sería en un solo sentido. Es decir, nosotros mandamos un mensaje a otra clase, por ejemplo, y tenemos que esperar a que nos llegue un mensaje de retorno. O sea, digamos que solamente tenemos un canal para poder mandar un mensaje. Una vez que llega al destinatario, recibe el mensaje y viene de regreso ese mensaje, ¿sale? Pero solamente se puede mandar un mensaje por ese canal. El asíncrono no, el asíncrono se pueden mandar varios mensajes al mismo tiempo, de ida y de regreso. Les decía aquí, por ejemplo, imagínense, hay tipo de mensajería, ¿no? Por ejemplo, en web, en el cual se mandan mensajes, pero no es, tenemos que esperar a que se envíe ese mensaje y luego enviar un mensaje de retorno. Digamos, nada más tenemos un canal para enviar ese mensaje. En el asíncrono no, es mensaje de ida y de regreso. Por lo tanto, esto puede ser puede ser como ejemplo una llamada telefónica, una videoconferencia, sus chats que ahorita ustedes manejan son mensajes asíncronos porque pueden mandar varios mensajes sin necesidad de esperarse a que llegue el siguiente mensaje. Y los mensajes de retorno. ¿Sale? Entonces, en el cual el de retorno es lo que me va a regresar la clase. ¿Sale? En realidad aquí no importa tanto el tipo de mensaje. Normalmente el tipo de mensaje que se manejan pues son síncronos, a menos de que estemos ocupando elementos en tiempo real. En el caso de una programación orientada a orientada a funciones como es Node o algunas ya más avanzadas, en las cuales sí ocupamos los WebSockets y manejamos la programación en tiempo real, entonces sí tenemos mensajes asíncronos. Ok, vamos a ver un ejemplo. Dice, ejemplo de secuencia de un dispensador de refrescos. Ok,
Paso 1, dice, el cliente inserta el dinero en la alcancía que se encuentra en la fachada de la máquina. El cliente hace su elección. El dinero viaja hacia el registrador. El registrador verifica si la gaseosa elegida está en el dispensador. Dado que es el mejor escenario, asumimos que sí hay gaseosas y el registrador actualiza su reserva de efectivo. El registrador hace que el dispensador entregue la gaseosa la gaseosa en la fachada de la máquina. ¿Ok? Digamos, esos serían los pasos. Digamos, de estos necesitamos identificar entonces cuáles serían nuestras clases, ¿no? O sea, cuáles son los elementos que yo voy a poner en la parte de arriba y a nuestra línea del tiempo. Línea de tiempo. ¿Cuál sería nuestra parte de nuestras clases que tendríamos? La máquina y La el cliente, máquina, ajá. los Bueno, refrescos. sería la fachada de la máquina, ¿no? Que es como si fuera la vista, ¿se dan cuenta? En su página sería como la vista. Ajá, ¿qué más? El cliente y Registrador. el refresco. El registrador, ajá. ¿Y el Mm, cliente qué es? Clase, ¿no? Igual. Es una clase o pudiera ser ya el actor, ¿verdad? El cliente pudiera ser una clase si, si, si la tenemos como clase. Pero vamos a ver en la parte de abajo aquí. Y qué bonito. Miren, el cliente es este monito que aparece aquí. Este es el actor, ¿sale? Entonces, este actor, este es el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hace una inserción, una alimentación, ¿hacia dónde? Hacia la fachada. La fachada es la máquina, ¿verdad? Bueno, la fachada de la máquina. Ok, inserta el dinero, ¿no? Y luego dice, enviamos la alimentación al registrador. Entonces, se registra el dinero. Que se supone que en el caso ideal, sí hay gaseosas o si hay refrescos. Entonces, ¿qué hace el dispensador? Despacha y realiza su elección el usuario. Y ya, se acaba. Pero vean cómo la línea del tiempo aquí de esta dura durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está mostrando en pantalla, pues, qué es lo que sucede con estos elementos. ¿Sale? Ahora, este es un caso ideal, pero ¿qué pasaría si tenemos, si no tenemos gaseosas? O si no hay cambio, o si hay que cambiar entonces la gaseosa y demás, entonces se intervendrían más elementos. Si no hay refrescos, ¿qué pasaría? Dice, una vez que el cliente elige una marca agotada, la máquina mostrará un mensaje de agotado. La máquina mostrará un mensaje que solicitará al cliente que haga otra elección. El cliente tendrá la opción de oprimir un botón para que se le regrese su dinero. Esa sería una opción. Si el cliente elige una marca en existencia, todo procederá como en el mejor escenario si el monto insertado es correcto. Si no lo es, la máquina seguirá por el escenario del monto incorrecto. Si el cliente elige otra marca agotada, el proceso se repetirá hasta que el cliente elija una marca en existencia o presione el botón que regrese su dinero. Okay. Entonces vean cómo se amplía un poquitín lo que serían los pasos para para identificar en el caso de que no hay gaseosas y el cambio, ¿sale? Entonces vean, insertamos el actor, que en este caso sería el cliente, realiza su elección, envía al registrador, verifica si hay en el dispensador. Si hay en el dispensador, regresa el proceso y despacha, ¿sale? Y realiza la elección. Si no hay, entonces le va a decir, en este punto de que tenemos aquí, regresa y le dice selección agotada, ¿no? Ese es el mensaje que va a mostrar, ¿sale? Entonces, ese es uno. Pero ¿qué pasa si selección, si hay, verifica que sí haya gaseosas? Si hay, verifica el cambio. Si hay cambio, devuelve el cambio. Este es uno, este es el que viene desde aquí
verifica y si hay cambio, ¡pum! Si hay cambio, devuelve el cambio. Pero ¿qué pasa si no hay cambio? Si no hay cambio, regresa. Transacción finalizada porque no hay cambio. Ajá. Selecciona en existencia, ok, si hay cambio, verificar, hace da el cambio, despacha, ajá, selecciona en existencia y si no hay, pues selecciona gota, ¿sale? Y así sucesivamente, o debería de ser el proceso, de acuerdo a los elementos que nosotros vamos a implementar, ¿sale? Entonces aquí importante los elementos que van a identificar, que sería los actores que intervienen en el sistema, y luego vienen las clases, ¿sale? Aquí dice fachada, por lo tanto aquí ustedes no van a poner fachada, van a poner página, no sé cómo se llame su página, pero si se llama página.html le van a poner página.html. O si se llama, ¿cómo se llame? La vista. .jcp o como se llame. Index.jcp, ¿sale? Fachada. ¿Qué otras clases vamos a tener? Las clases que ustedes van a realizar. Si ustedes realizan una clase usuario, pues mi clase usuario. ¿Se va a conectar con qué clase? Pues con la clase conexión, seguramente que tienen por ahí una clase conexión para conectar la clase con el servlet y con la base de datos. ¿Qué otra cosa van a tener? La base de datos. Entonces aquí vamos a identificar todas esas clases. Y de preferencia esas clases, ya sea tenemos el nombre de la clase o tenemos el nombre del archivo, conexión.jcp o el nombre de la clase.jcp, todo lo que ustedes tengan, lo van a poner ahí. Vamos a ver un ejemplo más claro. Si se fijan aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra clase usuario. Digo, nuestro actor usuario. Interfaz, ¿sale? Aquí de preferencia, miren, esto no está mal. O sea, si me ponen ahí interfaz, bueno, ¿sale? No hay problema. Si quieren ser más detallados, ponemos el nombre del archivo. Index.jcp, index.html, .php, base lo que vayan a ocupar. Fíjense aquí, clase de cliente. Acuérdense que la anotación era 2 puntos, la clase, ¿sale? En este caso tenemos la clase cliente. Significa que este es el cliente.java, ¿sale? Que ustedes deben de tener por ahí. Y esta es la clase de conexión, ¿sí? 2 puntos. Acuérdense que la anotación era 2 puntos, el nombre de la clase. La clase se llama cconexión. Y luego aquí viene la base de datos, ¿sale? ¿Qué es lo que hace? Aquí me interesa saber qué parámetros yo voy a estar pasando entre clases para tener un panorama más específico de cómo se conectan esas clases entre sí y qué es lo que tiene que hacer cada una de sus conexiones. Entonces, miren, el usuario realiza una petición de registro de un cliente a la base de datos. Ajá. Y luego la interfaz manda un mensaje de obtener datos, ¿sale? Luego, obtener datos porque está haciendo una consulta. Está viendo si ese usuario existe o no. Ajá. Aquí es un obtener datos. Aquí está diciendo que está haciendo una consulta para ver si ese usuario está. Ahora, aquí algo le hace falta a este método. Este es un método dentro de la clase. Se llama obtener datos, paréntesis, paréntesis. Es un método. ¿Qué podemos meter dentro de ese paréntesis? El argumento. ¿Cuáles van a ser los argumentos? Los datos que yo les voy a pasar de la interfaz a la base de datos. Por ejemplo, si yo voy a registrar un cliente, seguramente le voy a pasar nombre, apellido paterno, materno, lo que le vaya a pasar. Entonces, estos datos deben de estar aquí en este método. Ajá. Entonces, aquí le manda esos datos al cliente. Luego el cliente lo manda a la clase de conexión. Esta clase de conexión busca el registro, conecta la base de datos. Ajá, conecta la base de datos. ¿Y qué pasó? No encontró ningún registro igual. Ok, mensaje de conexión exitosa. Inserta los datos a la base de datos. Ajá,
y que va a regresar un mensaje de retorno hasta la interfaz. Entonces regresa el mensaje de datos insertados y regresa el mensaje de datos almacenados. Si queremos ser más específicos, aquí en la parte del mensaje de retorno también, en lugar de datos almacenados, ¿sí? Le podemos poner este mensaje, dos puntos, comillas, datos almacenados. Y esto tienen que poner lo que ustedes van a poner en la interfaz, o sea, realmente lo que vayan ustedes a retornar. ¿Sale? Sí. ¿Dudas? No. No. Déjenme saludar al profe Pablo. Dale, profe Pablo. Ya lo había visto, pero me seguí. No, pues estoy bien entrada, dije, si no, Sí, me voy a es que sacar si de no onda. se me pierden. Sí, sí. Adelante, adelante. Entonces, ok. Si no ocupamos clases. En otro escenario, cuando ya ustedes hagan otros lenguajes, que no sea un lenguaje orientado a objetos, en lugar de clases mandamos llamar funciones. ¿Sale? Pero el diagrama de secuencias, se sigue utilizando. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Este es realizar reserva. Ok, igual, realizamos una petición de reserva, el cliente realiza una petición de reserva a la interfaz otra vez obtiene datos de reserva, solicita una conexión a la base de datos, se conecta a la base de datos, conexión con base de datos, conexión exitosa, inserta los datos de reserva, retorna un mensaje de datos almacenados. Y ya. ¿Sí o no? Entonces, nada más es hacer uno o diagrama de secuencias o el de clases. No, es uno por cada caso de uso. ¿Tienes un registrar? Usuario, vas a hacer Ok. uno por registrar. Sí, uno por Tienes cada. uno de sesión, tienes uno de eliminar, de consulta, de esto, de todos los que tengan. Es un diagrama por cada caso de uso que ustedes tengan. Y el de clases es el de toda la aplicación. El de clases es un solo diagrama.